Auditorio del Senado de la Nación, les pedimos por favor silenciar los teléfonos celulares. Hoy nos reunimos para llevar a cabo una jornada de prevención de la trata de personas en conmemoración del Día Mundial contra la Trata, proclamado por Naciones Unidas con fecha 30 de julio de cada año. Este evento es organizado conjuntamente por Aralma, AMUMRA, la Asociación Civil Activar, Foro de Géneros, Violencia, Abuso y Trata. Hoy nos van a acompañar Viviana Caminos, que es presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata, Patricia Ocampo, presidenta de la ONG Sueños para Misiones, Natividad Obeso, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA, Rafael García, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Nacho Girón, periodista y escritor, Sonia Almada, presidenta de la Asociación Civil Aralma, Daniela Ruiz, actriz, autora y directora teatral y militante, y Sonia Sánchez, educadora popular y militante feminista. Como apertura de este encuentro, vamos a escuchar la palabra de quienes presiden las organizaciones convocantes. Así que en este primer panel de presentación están Beatriz Fontana, Natividad Obeso, Sonia Almada y Viviana Caminos. Las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a todos y todas y todes. ¿Cómo les va? La verdad que muy contenta por la participación de la gente. Todavía hay gente que está esperando para poder ingresar. Les agradezco mucho que hayan venido en este encuentro, que realmente tenemos panelistas de lujos, porque la verdad que hoy es un día para escuchar tanto en el tema laboral como en el tema sexual, gente que tiene mucho para decir y sobre todo gente que son luchadoras, ¿no? Que están trabajando todos los días en esta cuestión. Y ustedes saben que lo hacemos todo a pulmón, porque en este país no es un país donde se financian, ¿no?, a las organizaciones que trabajamos en estos temas. Hace poco vino una pasante de Estados Unidos y me pregunta dónde estaba la oficina. Entonces yo le decía, en el bar o en la oficina de Natividad que nos presta el lugar, porque en la Argentina no recibimos esos fondos que a lo mejor necesitaríamos para tener nuestra propia oficina, ¿no es cierto? Entonces lo hacemos como podemos, donde podemos, mucho trabajo virtual y mucho trabajo en territorio. Porque tenemos que recordar que mi organización, por ejemplo, que es la Red Alto al Tráfico y la Trata, tiene un montón de compañeras y compañeros trabajando en el interior del país y que trabajan sí a pulmón, porque acá capaz que uno tiene un programa de rescate cerca, el programa de rescate de la provincia de Buenos Aires, o más recursos. Pero las compañeras, por ejemplo, de Jujuy, de Chaco, de muchos otros lugares, tienen que hacer el trabajo que no hace el Estado. Tienen que ir a buscar a las víctimas, acompañarlas, hacer algo que no se hace como llevarlas a su casa a veces, ¿no? Y esto lo hacemos, la verdad, con todo nuestro, no sé si diría amor, pero sí con las ganas que tenemos de trabajar por el prójimo. Así que, bueno, muchas gracias por haber participado, por estar acá, y seguramente vamos a escuchar unas lindas exposiciones. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Y bueno, mi nombre es Olga Beatriz Fontana, presido la Asociación Civil Activar, nos dedicamos a violencia familiar, salud, derechos humanos y nuestra oficina es Mi Hogar. Ahí empezamos con los grupos de ayuda mutua a mujeres en situación de violencia, adicciones e interactuamos con otras organizaciones, ya sea estatales o no estatales. Y como dijo Viviana, mucho trabajo en territorio, muchísimo, y con lo poco que uno puede tener. Así que nada, dejo la palabra a Natividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Natividad Obeso, soy integrante de la Organización de Derechos Humanos de AMUMRA. Nosotras venimos trabajando desde el 2001 y creo que hoy día para nosotras y para las organizaciones que estamos delante de ustedes, creo que va a ser un día histórico porque somos 4 organizaciones que realmente trabajamos el día al día. Somos organizaciones que nos ensuciamos los pies de barro, como se dice, para poder llevar una contención, un apoyo, una ayuda realmente a mujeres que están en situación de violencia, en situación de trata, en situación de trabajo esclavo, ¿no?, de explotación laboral.
Así es que no, nada, simplemente decirles que agradecemos mucho su presencia acá y que también estamos entre todas ahora unidas. Es muy posible que podamos hacer un convenio con la RAD para hacer el primer centro de asistencia a víctimas de trata en Amunra, que creo que es lo que necesitamos y que prácticamente nos necesitamos todas y todos, ¿no?, en esta lucha, en este trabajo. Así es que, bueno, muchísimas gracias y paso con mi compañera. Hola, ¿cómo andan? Bueno, les agradecemos que estén acá. Nosotros sabemos que la trata y otro tipo de violencias no tienen tanta prensa, entonces en general los auditorios no están tan llenos. Así que les agradecemos y estamos esperando también a más gente. Desde Aralma, nuestra propuesta hoy va a ser poder hablar de trata en niños, niñas, adolescentes y bebés. Es un tema totalmente invisibilizado cuando se habla de trata y ustedes imagínense, digo, un minuto en la cabeza de cada uno de ustedes piensan en jóvenes o en adultas, en general mujeres y algunos varones podrían ser, pero no se piensa ni en bebés ni en niños. En general no es un tema al que se le dedique ni políticas públicas, por supuesto, y por eso estamos acá, las ONG, tratando de combatir esta pandemia a nivel mundial y en Argentina también es una atrocidad, sino que también nos ocupamos de asistir a las víctimas, capacitar a los voluntarios, a las personas que trabajan en esto e investigar. Investigar en Argentina es una de las tareas tan arduas como poder asistir a las víctimas, así que estamos intentando trabajar en nuevas investigaciones acerca de lo que es la trata en niños, niñas y adolescentes, y bueno, algo de eso hoy les vamos a contar. Desde Aralma tuvimos la posibilidad de armar un convenio con IBM, que nos presta, digamos, sus operadores, y vamos a presentarlo en el segundo Congreso Mundial Infancia sin Violencia, que es del 21 al 23 de agosto en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a presentar una solución tecnológica para la asistencia de víctimas y seguimiento de casos. Es un primer paso, no es lo que queríamos, hace años que trabajamos en esto, pero bueno, la verdad es que los costos son aterradores y estamos haciendo lo que podemos en el primer paso hacia la construcción de un observatorio de violencia hacia la infancia y la adolescencia. Así que en un rato después les vamos a contar un poco eso. Muchas gracias. Bueno, ahí nos vamos nosotros. Sí, vamos. Muy bien, entonces pasamos al primer panel que se va a referir a trata laboral y explotación infantil. Del mismo van a participar Patricia Ocampo, Natividad Obeso, Rafael García y Nacho Girón. Nacho Girón está llegando. Que, a ver, Nacho Girón iba a dar último, pero va a dar primero. Nos pidió el favor porque tiene que grabar un programa para Telefe, entonces está como muy apurado. Vamos a hacer, después que termine, solamente 2 preguntas, vamos por excepción, ¿no? Para que él se pueda ir después. Como quiera. Sí. ¿Que te lo ponga después? Sí, después lo ponemos. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Ocampo, soy de Sueño para Misiones, vengo... Sí. Perfecto, dale, mejor.
Dale, 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 dale. Listo, 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 dale, dale, dale. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a presentar al periodista Nacho Girón, que se va a referir a talleres clandestinos. Él, por supuesto, es periodista, conductor, cronista y escritor. Trabajó en gráfica, radio, televisión, cine y medios digitales. En la actualidad es conductor de staff de noticias en Telefe y columnista en las distintas ediciones de Telefe Noticias. Es conductor de Digamos Todo en CNN Radio. Autor del libro La Salada, radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, la primera investigación periodística sobre el famoso mercado popular. El trabajo fue publicado en 2011 por Ediciones B y reeditado en versión actualizada y ampliada en 2017 por Editorial Planeta. Les recordamos que al término de la exposición de Nacho van a poder hacer 2 preguntas nada más, así que bueno, porque él está con el tiempo muy justo. Bueno, lo escuchamos. Bueno, gracias antes que nada por estar y por el tiempo, justo en época de cierre de campañas y demás en el noticiero de Telefe, un poco de acá para allá. Me pareció muy interesante la invitación porque, bueno, acá tengo un poco el libro. Es un fenómeno que seguramente todos conocen. No se había investigado profundamente la salada y la verdad tengo que admitir que entré a este fenómeno, 2 líneas, la salada, conjunto de 3 grandes galpones en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, y además, rodeando esos galpones, una serie de calles donde hay también una serie de puestos que venden generalmente ropa, como fenómeno macro. Existe hace muchos años, cerca de 30, y no había sido investigado profundamente, y les decía, debo admitir que me enfrenté a este fenómeno popular con todos los prejuicios y todas las informaciones erróneas que había hasta el momento y sigue habiendo circulando por los medios. Por ejemplo, yendo a lo que obviamente nos interesa, que toda la gente que estaba ahí prácticamente estaba encadenada, que toda la línea de producción de lo que son todo lo que se vende y talleres y demás, era esclavista / clandestino. Y la verdad que me encontré con un panorama muy diferente, donde tal vez diferenciar los matices de qué era real y qué era mentira costó, por el mismo hecho de que la salada estaba un poco cerrada a los medios, más allá de que tal vez el nombre lo conocemos todo. Lo primero que tengo para decir es que me encontré con mucha gente trabajadora que había sido prejuzgada y hasta me animaría a decir discriminada. Obviamente no es la oda la salada al trabajo formal espectacular que yo creo que todos queremos, pero también fue interesante descubrir cómo la salada tal vez tiene mala prensa y otras áreas, digamos, de todo lo que tiene que ver con la industria textil tienen buena prensa inmerecidamente. ¿A qué me refiero? Cuando empiezo a tratar de investigar sobre los talleres detrás de la salada, fui a los de la salada, pero también fui a los de las grandes marcas, las Tres Tiras, la Pipa, los que todos conocemos. Eran talleres espectaculares. Y entonces les preguntaba si me podían dejar hacer una recorrida, la hacía. Y después de esa recorrida le decía, bueno, está bien, acá me mostraste cómo cortaste la ropa, pero ¿dónde la terminás? ¿Dónde cosés? ¿Dónde pones el botón? Ah, no, eso no lo hacemos acá. Pero sos Adidas, sos Nike, ¿cómo que no lo hacen acá? No, eso lo hacemos en talleres tercerizados. Fin de cuento,
obviamente los mismos talleres que producen para la salada producían y producen para las grandes marcas. En general no se dice esto sobre Adidas, Nike, Reebok, etcétera. Sí se dice esto sobre la salada. Yo no voy a ser el que defienda la salada porque realmente lo he investigado mucho y tengo muchas cosas negativas para decir. Pero sí, primera sorpresa periodística fue, ojo, a veces nosotros los medios, cómo reducimos todo en una gran línea gruesa, metiendo y estigmatizando en el montón a un montón de gente que obviamente tiene problemas y hay que mejorarlos, pero que estaban trabajando, y fue un descubrimiento para mí, para las 3 tiras y también para la marca Cuchuflito, ahora que está de moda, en la salada. Intenté reflejar eso en el libro porque me parece que hay que decirlo. Por supuesto, a ustedes todos interesados en esta temática, no les voy a explicar la diferencia que también encontré investigando entre trabajo ilegal y trabajo clandestino. Digo, fui a muchos talleres cuyas personas trabajaban no estando en blanco, no cobrando un sueldo como se merecían, no teniendo jubilación, no teniendo acceso a un montón de cuestiones importantes, pero no estaban atadas, como tampoco decían, ni con una cadena, ni estaban secuestradas. También fuimos a otros talleres donde sí pasaba eso. Si me preguntan, detrás al menos de la salada, la minoría, los que estaban esclavizados formalmente dichos. Ahora, es un fenómeno interesante, donde, como yo siempre digo, lo bueno y lo malo se combinan de una manera muy particular. Yo creo que en la salada está resumido el gen argentino, desde la capacidad de emprendedorismo increíble, que con 2 pesos hacemos cualquier cosa y muchas veces lo hacemos bien, pero también el chanta, la coima siempre cerca, la posibilidad tal vez de hacer mejor las cosas y hacerlas atadas con alambre. Más o menos como un resumen general de lo primero que me encontré. Como me parece que por ahí puede estar bueno el diálogo, dudas, preguntas, también yo aprender de ustedes, digo, pongo un punto acá y hasta prefiero cederles algunos minutos de lo que estaba por decir para también abrirlo, si les parece, a charlar. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estuve justamente cuando lo apresaron a Quique Antequeira por el problema que tuvo, y la verdad sí me dolió y tuve que defenderlo porque conocía bastante bien lo que era el trabajo que él hizo, el trabajo de los compañeros que estaban ahí, y en realidad el trabajo, no solamente, si bien no sé bien cómo está en la causa, pero si bien él hizo un trabajo impresionante, no solo en la salada, sino a nivel de territorios. Él fue uno de los que también estuvo trabajando todo lo que es Cuartel Noveno, a los chicos que hacían deporte, fue uno de los que nos dio en los distintos barrios indumentaria para los chicos para que jueguen al fútbol, pelotas, cancha, bancó un montón de cosas, pero no es por defenderlo, sino también es por el hecho del trabajo social que se hizo. Si bien no es de la otra parte de la ósea, no puedo decir lo mismo, pero en la parte de la salada, la gente que trabajaba ahí era un amor, es un amor que tiene por el laburo que hace, y siempre en todos lados hay gente que trata de explotar eso, pero en realidad lo que es la salada en sí y la parte a nosotras, las personas con menos recursos, que nos dio el poder vestirnos un poco mejor, con menos sueldo, y también la posibilidad de tener algunos trabajos ahí, poder invertir. La verdad estuvo, y creo que tendría que legalizarse y que haya un trabajo genuino para todos y que sea desde ese ámbito también, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Primero, una aclaración, porque tal vez no todos conocen. Decíamos, ¿no? En la salada 4 grandes ferias contándola de la calle. 2 tal vez son las que más prensa tuvieron siempre. Una es Urcupiña, cuyo líder es Enrique Quique Antequera, y la otra, la que más prensa tuvo siempre, Punta Mogote, cuyo líder es Jorge Castillo, que lo habrán visto hasta el hartazgo en muchos programas de televisión y demás.
Coincido con lo que dice ella, vuelvo a lo mismo. A mí me parece que la Salada es un territorio contradictorio. Entonces nos vamos a encontrar con grandes líderes sociales que le dan mucho trabajo a la gente, que dan medicamentos, que ayudan, que han hecho el empujón inicial para que muchos tengan una pequeña pyme. También, en paralelo, y esto lo sé porque lo he investigado y están en causas judiciales, a veces esos mismos líderes también contrataban mano de obra barra brava para contener a los pibes que venían a chorear en una esquina. Y ahí es donde todo se empieza, por eso digo, el gen argentino con lo bueno y lo malo. Ahí donde tal vez todo se empieza un poco a pervertir. Y es difícil separar la paja del trigo. Yo me cruzo con mucha gente en la Salada que realmente a veces la veo muy contradictoria. Una gran ayuda social y también, en paralelo, una gran corrupción. Entonces es difícil como fenómeno la Salada de analizar. Digo, no sé, complementando lo que vos decías, ¿eh? Sí, te quería hacer una consulta en relación a este análisis que vos estabas haciendo. Vos hablaste en que no notaste esclavitud, digamos. No viste gente atada, no viste gente en estado de vulnerabilidad física por ahí. En general, ¿no? En general. Pero, sin embargo, la violencia no es la única forma que toma en estos días. Muchas veces la precariedad laboral, el verse sometido al estrés de un lugar de trabajo que no es el ideal, digamos, a la competencia desmedida entre los mismos feriantes. También esas son otras formas modernas de esclavitud que hay que visibilizarlas. Sí, coincido que ahí está el punto. Coincido completamente. A ver, los especialistas con los que he hablado hacían esa diferencia entre trabajo ilegal y esclavo, pero coincido completamente que muchas de las condiciones, aún sin ver una cadena, que es lo que uno se puede llegar a imaginar de esclavitud, o alguien encerrado, realmente hay tipos de esclavitud moderna que trato obviamente de reflejarlas acá y que existen, y sobre todo detrás de estos grandes emprendimientos, a los cuales le sumo las grandes marcas también, ¿no? Que creo que eso ustedes lo saben bien. Para mí fue realmente un descubrimiento. Entender que Adidas tenía un mega taller, pero ese taller no hace nada. En el fondo, los tercerizados eran los que trabajaban. Pero sí, coincido. Y a eso le sumaría también el horario contra natura que tiene la Salada, ¿no? Que trabaja a propósito para no fomentar la compra minorista. No le sirve que nosotros vayamos y compremos 2 remeritas, sino que sirve que alguien vaya y compre 300. Entonces, abren a propósito a la madrugada. Entonces, yo he conocido, para mí, héroes trabajadores directamente, ¿eh? Héroes que se levantaban a las 4 de la mañana para confeccionar. Después a las 5 de la tarde trasladaban, corregime si miento, la mercadería a un centro logístico que era un living de una familia. Y después de ahí a trabajar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Y por ahí dormían 4 o 5 horas y vuelta a arrancar para vender en Flores. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Hacer la pregunta ahora. Con respecto a esta investigación, si pudiste ver de esa cantidad de talleres que fuiste a visitar y todo, digamos, ¿qué porcentaje era una familia, un emprendedor, como vos decís, y qué porcentaje era trabajo esclavo? ¿Cuántos de esas empresas está en manos de inmigrantes? Si era un porcentaje mayoritario de inmigrantes o de personas que eran argentinas, porque eso es un dato importante también. Y si pudiste, si te contaron cuántas horas trabajaban por día y cuánto ganaban. Ok, empiezo a repasar. Obviamente me guardo la estadística fina, la coma para el libro para no errarle, pero más o menos. A ver, antes que nada lo que diría es que ellos calculaban, aclaro esto, no hay estadísticas oficiales detrás de la Salada, por más que es un fenómeno tan grande. No las tiene el gobierno de la nación, de la provincia, de Lomas de Zamora, nadie, ¿sí? Entonces hay que ir rasgando e ir componiendo algunas estadísticas. En general, cerca del 70% de las personas que trabajaban ahí son mini pymes, de estas empresas familiares que tal vez empiezan con 2 o 3 maquinitas, o vos lo debes saber, cosiendo, armando su propia ropa o trabajando para alguna ropa un poquito más grande, y después van creciendo. Yo te diría la gran mayoría. Y después hay algunos grandes terratenientes detrás de la Salada que tenían, ella siente, así que voy bien, que tenían tal vez a su cargo emprendimientos más grandes. La Salada históricamente, y yo lo cuento en los primeros capítulos del libro, es una genial conjunción entre las capacidades de emprendedorismo del argentino y el boliviano, en general. De hecho, la primera Salada es una feria itinerante en la zona
del Mercado Central, de donde hoy está La Salada, de algunos lugares en La Matanza y en Loma de Zamora. Y en general era el inmigrante boliviano el que vio el negocio por primera vez, y en general, estoy resumiendo por supuesto, el argentino junto con el boliviano lo que hizo fue darle como un salto de calidad al trabajo. Cuando se juntaron los dos países, los dos pueblos, las dos nacionalidades, lo que hicieron fue dejar de vender en mantas de manera itineraria por cualquier lugar, y en general en condiciones más precarias que todavía las que hoy hay, y empezaron a tratar de buscar un predio donde se generó el germen principal de La Salada. Y después me habías dicho, bueno, hoy el componente migrante sigue siendo un componente muy importante. Es difícil la estadística, no te puedo decir 55,5. Sí, vos ves esa linda mezcla entre pueblo boliviano y pueblo argentino hoy trabajando mano a mano. Para el que no conozca La Salada, arrancó eso con lonas en el medio del barro, y hoy, por ejemplo, tiene un par de escaleras mecánicas, que eso es llamativo, en general no se conoce. ¿Por qué? Porque, bueno, son grandes predios que primero se techaron, después se les hizo una losa y un segundo piso, después se les agregó un estacionamiento grande, después una escalera mecánica. Digo, eso creció. Ahora, dejó planteada la pregunta, ¿el crecimiento a nivel infraestructura de La Salada tuvo un correlato con mejores condiciones de trabajo para los laburadores comunes? Te diría que más tirando a no que sí. No sé si coincidís vos, que sos especialista, pero... Vamos a tratar, discúlpame, hacer preguntas cortas para que no sea una exposición paralela. Lo importante es porque justamente los chicos, los carreros, eran chicos de mala vida, y él fue juntando eso, inclusive te digo más, hace cosa de 6 años ya ganaban 8.000, 9.000 pesos, fueron bien pagos, y la mayoría ahí en esa feria son más bolivianas. Bueno, es que algo que pasa con La Salada es que en general, y esto pasa en otros fenómenos, ¿no? Estos fenómenos populares vienen a ocupar el lugar que muchas veces también el Estado deja. Entonces, es verdad, La Salada terminó siendo un lugar de contención para mucha gente que estaba o se había caído en la marginalidad. Sí, yo después agregar esto porque va a estar tan actividad y está acá el fiscal Claro. con la que trabajamos muchos casos de trata laboral, que van a dar cuenta por qué hay tantos migrantes. Uno de los indicadores de la trata es la composición de la población. Cuanto más composición de la población de una determinada comunidad, implicó reclutamiento y traslado. Así que está vinculado con la trata. Sí. Ahí... Sí, yo solamente te quisiera preguntar si has enfocado el problema que muchos de los migrantes no tienen los papeles, no están legalizados y sin embargo pagan el AFIP. Acá tengo a un alumno mío que paga el AFIP, que no tiene el DNI y que está desde hace varios años en Argentina. Muchos otros que efectivamente están buscando trabajar en La Salada y hay este delito administrativo que es más del problema del Estado que de los propios vendedores. Y yo quisiera saber si vos lo has enfocado. Sí. Siempre digo que en realidad necesitas hacer una enciclopedia sobre La Salada porque tiene tantos focos diferentes, pero sí, es algo con lo que me metí y no tengo más que confirmar lo que vos decís. Es llamativo. La Salada empezó siendo un agujero negro para la administración pública argentina, fue mejorando, no está del todo legalizada, digo, hay empresas registradas detrás, pero hay mucha evasión también. Y aparece este fenómeno curioso, digo, personas, muchas, que han venido sin papeles, que después terminan un poco perseguidas por la AFIP, aun cuando no se los ayudó tampoco a regularizar su situación. Es raro también. Y otro fenómeno que aparece es, digo, para dejarlo dicho porque no me quedo tranquilo, sino a nivel conciencia, un componente policial muy importante de la fuerza de seguridad presentes ahí, no para cuidar al migrante, no para cuidar al argentino que está trabajando ahí tampoco, sino para recaudar ilegalmente. Digamos, tengo capítulos enteros dedicados y pude charlar con el principal recaudador ilegal de la policía bonaerense y afirmarte sin lugar a dudas
que la Salada no existiría sin una tremenda corrupción policial, que no cambió en los últimos años, que se mantuvo durante los últimos 20, sea el presidente que sea, y hoy sigue funcionando. Lo digo para dejarlo dicho porque también es importante, porque muchas de las cosas malas que pasan en la Salada, si por ahí las autoridades se dedicaran a cuidar a la gente en vez de sacarle dinero, por ahí podríamos estar mejor. Bueno, muy bien, entonces queremos agradecerle especialmente a Nacho por haber brindado su tiempo y entonces ahora lo dejamos en libertad para continuar entonces con el panel. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces vamos a presentar a Patricia Ocampo, que es la próxima expositora. Se va a referir a explotación laboral infantil. Patricia Ocampo es una activista argentina involucrada en el desarrollo comunitario, la creación de bibliotecas en la provincia de Misiones y la erradicación del trabajo infantil. En 2010 fundó la ONG Sueño para Misiones, la que preside desde la fecha de su fundación hasta la actualidad. Lleva adelante la campaña Me gusta el mate sin trabajo infantil, desde el año 2013, donde impulsan un proyecto de ley de certificación de productos libres de trabajo infantil. Escuchamos a Patricia Ocampo. Bueno, muchas gracias. Siempre comienzo con una historia, porque a veces por la distancia que tenemos, yo vine de 1000 kilómetros y por ahí para ponerlos en contexto de por qué hacemos lo que hacemos. En una mañana de junio, a las 4 de la mañana, pasa un camión en muy mal estado a buscar a los trabajadores de la cosecha de la yerba mate, que son los tareferos en mi provincia. Esos trabajadores suben al camión, llevan a su familia junto, porque van a estar 15 días o un mes adentro del yerbal. Cuando iban en la ruta, para el camión a cargar combustible, los trabajadores escuchan que el freno tenía un problema del camión. Y bueno, el camionero dice que el que le estaba cargando combustible le dice al chofer, le dice, ¿arreglaste los frenos del camión? Y dice, no pude hacerlo todavía, pero todavía funciona. Y siguieron al yerbal. Esto es en la zona del Aristóbulo del Valle, para los que conocen Misiones o no, son muchos de cerros, ¿no? Y en un momento, cuando iban en la ruta, el camión pierde estabilidad, ¿no? O sea, se rompen los frenos. Y todos los trabajadores que estaban arriba del camión ven que se iba a impactar el camión contra una de las murallas que había y comienzan a saltar como pueden. Saltaban y le decían a sus hijos que salten del camión, ¿no? Y Fernando Piñeiro, que tenía 13 años, su papá lo impulsaba para que salte y tenía miedo, tenía pánico, no podía saltar. Entonces, ¿qué hace el padre de Fernando? Ve que el camión va a impactar y lo abraza fuerte al hijo para que el impacto no sea tan fuerte cuando se accidenta ese camión. Se accidentó el camión y pasó una semana y Fernando ni el papá no están para contar lo que sucedió, porque los dos perdieron la vida. Y con él perdieron la vida otros 2 chicos, de 14 y de 16 años, y otros trabajadores de la cosecha de la yerba mate. Siempre digo que, ¿por qué cuento contando la historia de Fernando? Porque la verdad que Fernando no está acá, no vivió para dejar sus huellas, ¿no? Entonces hay que contar esta historia por todos esos Fernandos que hoy están en los campos argentinos, cosechando nuestras producciones que generan tanta riqueza para este país. Y desde el dolor nació esta campaña, porque bien decía la persona que nos presentó que nosotros hacíamos bibliotecas populares, porque impulsábamos esos en la provincia, que eran bibliotecas donde no había libros. Hicimos más de 21 bibliotecas en pueblos pequeños de mi provincia donde no accedían los chicos a los libros, y éramos muy queridos, porque hacíamos bibliotecas, porque hablamos de la educación.
Cuando iniciamos esta campaña desde el dolor, obviamente estábamos tocando un tema que dolía en la provincia, que era la producción de la yerba mate, que está sentada o está parada bajo el hombro de estos trabajadores, que son los más pobres de mi provincia, y bajo el hombro de estos chicos, que son chicos que hoy tendrían que estar en la escuela jugando, ¿no? Iniciamos la campaña y le digo, hoy se habló acá de organizaciones que no tenemos fondos. Nuestra oficina está en un hotel que nos juntamos con la gente porque, bueno, no tenemos oficina, a veces es mi casa. Pero entendíamos que algo teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque el yerbal se estaba llevando la vida de nuestros niños en Misiones. El yerbal se está llevando la vida de nuestros niños en Misiones. El yerbal se está llevando los sueños de nuestros niños en Misiones. Y teníamos que contarle al resto del país que eso estaba pasando. ¿Por qué? Porque ese año, paradójicamente, con el accidente, en Misiones, en Argentina, se declaró por ley Infusión Nacional Argentina la yerba mate. ¿Qué significa esto? Que nos representa a todos los que estamos acá. Cuando sale una modelo afuera o cuando sale un funcionario, el mate nos representa, de hecho lo llevan, ¿no? Uno lo ve también al Papa o al presidente. Vino Obama acá y le invitaron un mate. Eso nos representa a nosotros. ¿Cómo algo que nos representa a los argentinos puede tener trabajo infantil y trabajo forzoso detrás? ¿No lo pensaron antes de que sea ley? A mí me parece una locura. Entonces, por eso teníamos que contarle al resto de ustedes que por ahí desconocía, ¿no?, que esto pasaba en mi provincia, porque el mate ya no era algo solo de los misioneros, era de cada uno de nosotros, de cada uno de los argentinos que en su casa hoy, de hecho ahora, está consumiendo mate. Entonces, cuando iniciamos esta campaña, nos encontramos con la parte cultural que nos decía, pero está bien que los chicos trabajen. ¿Qué querés, Patricia, que se droguen? ¿Qué querés? Es como que hay dos opciones, o trabajás o te drogás, una cosa así, no sé. Y saben, y la verdad que a mí me duele mucho cada vez que lo cuento, porque yo vengo de ahí. Yo, no sé si lo dijo, pero no recuerdo, pero cuando inicié hoy, yo soy de Oberá. Oberá es la mayor productora de yerba mate de mi provincia. Y yo vengo de un barrio de tareferos que son los trabajadores de la cosecha de la yerba mate. Mis papás cosechaban yerba, mis abuelos lo hacían. Yo y mis hermanos no lo hicimos porque mi mamá había conseguido otro trabajo, entonces nos pudo sacar de ahí porque yo corría la misma suerte de Fernando y de estos chicos. Pero todos mis vecinos en el barrio eran chicos que iban a trabajar. Yo recuerdo que los domingos subían al camión y se iban por un mes y cuando volvían con la misma ropa, volvían, o sea, arriba del mismo camión. Y no había un progreso, ¿no es cierto? Y entonces nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Iniciamos una campaña y les voy a contar la historia. ¿Por qué les voy a contar la historia de lo que hicimos? Porque entiendo que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toca estar, podemos hacer algo para cambiar la historia. El mayor responsable es el Estado. Sí, son los gobiernos. Pero nosotros tenemos que incidir porque las cosas importantes no se dejan solo en manos del Estado, del gobierno. Las cosas importantes nosotros como sociedad tenemos que estar mirando y diciéndole esto nos duele y esto no es correcto y esto no lo aceptamos como sociedad. Y ahí iniciamos esta campaña, la verdad que con más corazón y dolor que otra cosa, porque no teníamos nada. Éramos 3 personas con muchas ganas de que esta injusticia se termine en la provincia y de gritar y ser la voz de los que no tenían voz. Eso es lo que nos motivaba. Y nos preparamos, gracias a las redes sociales, que hoy nos permiten llegar a muchos lugares y nos conectó con muchas organizaciones, comenzamos a difundir esta campaña. Ese eslogan que ustedes ven que es "Me gusta el mate sin trabajo infantil", nos ayudó un mexicano por las redes sociales y nos dijo un día, yo los voy a ayudar, porque armaba campañas de difusión. Y nosotros decíamos, bueno, pero no tenemos para pagarte. Y él decía, yo puedo a tal hora, y para nosotros eran las 2 de la mañana. Y nos quedábamos despiertos a las 2 de la mañana y él nos enseñaba cómo armar una campaña.
en las redes sociales, cómo usar Twitter, cómo usar Facebook. Estoy hablando de varios años atrás. Hoy ya por ahí la gente lo maneja de otra forma. Nosotros iniciamos así. Terminábamos a las 3 de la mañana, 3:30, no íbamos a dormir, el otro día había que trabajar, pero teníamos la necesidad de hacer algo diferente y de contar esta historia. Y así salió esta campaña que es positiva, porque es Me gusta el mate sin trabajo infantil, porque yo quiero que mi provincia venda más yerba y haga más yerba, pero que ponga el foco en lo importante, que las políticas públicas que crean sean para erradicar el trabajo infantil de la yerba mate y el trabajo forzoso. Entonces, por eso hacemos esta campaña. No nos quedamos ahí. Presentamos, en Chain hicimos una petición donde pedíamos que la gente firme la petición para armar una comisión provincial de erradicación del trabajo infantil, las famosas COPRETI, si algunos conocen. En mi provincia estaba inactiva. Después de mucha difusión en las redes sociales y los famosos, que también nos ayudaron en ese sentido, con el cartelito, Me gusta el mate sin trabajo infantil, logramos que a la provincia le dé un poco de vergüenza, cosa que no pasa muy seguido, y nos convoque para armar esta mesa. Nos llama el ministro y nos convoca para armar la mesa COPRETI. Habíamos cantado victoria, era lo que nosotros queríamos. Lo más triste es que nos tuvieron sentados en 2 reuniones y se notaba que no había voluntad. Te sientan en reuniones donde, no sé, creen que alguien te paga para ir a las reuniones, no entiendo. Y nosotros teníamos, lo que nos motivaba era la injusticia que estaba pasando, y en esas 2 reuniones, cuando vimos que no había voluntad, dijimos, algo tenemos que hacer, no nos vamos a quedar con esto, porque ya nos habían atendido, o sea que no podíamos decir que no estaban haciendo algo, ¿no? O sea, no habían convocado a la mesa que nosotros pedíamos, entonces nos habían tapado la boca en ese sentido y nos habían dicho, bueno, estamos haciendo algo con nuestros tiempos. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar en un proyecto de ley de certificación de productos libres de trabajo infantil. Dijimos, vamos a llevarlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la cosecha de la yerba mate y ese chico que ustedes ven que lleva un raído detrás con yerba, pasa en otras producciones, y no sé si hay mucha gente de las provincias y conoce su realidad, pasa en Salta, pasa en Tucumán, pasa en Jujuy, pasa en Formosa, pasa en Mendoza. O sea, lo mismo pasa en muchas producciones de este país. Entonces, lo que hicimos es armar este proyecto de ley, lo llevamos a nivel nacional, lo presentamos en el 2015, obviamente perdió estado parlamentario 2 veces porque no lo quieren tratar, pero nosotros no nos quedamos ahí y seguimos trabajando para volver a representar ahora este proyecto para que nosotros, cada uno de ustedes, que hoy puede ir a un supermercado y ve la góndola y ve las diferentes marcas de yerba, pueda elegir un producto que esté certificado, que diga que no tiene trabajo infantil y que en el proceso generó la trazabilidad de ese producto, pero que cuando yo esté tomando el mate sepa que esta yerba no tiene trabajo infantil detrás. ¿Es posible? Es posible. ¿Lo tienen que hacer? Lo debe hacer. Lo tienen que hacer. Las empresas hoy se llevan, o sea, en los porcentajes de un paquete de yerba, si yo hoy tengo acá un paquete que vine muy apurada y no lo traje porque lo iba a traer, el 59% casi se llevan las empresas. ¿Me entienden? Entonces, hay una redistribución de la riqueza de la yerba mate que es injusta. Por eso pasa lo que pasa. Así que estoy acá, agradezco. Vamos a pasar un pequeño videito para que tengan noción de qué estamos hablando, ¿sí? ¿A qué edad empezaste a trabajar? De los 9. ¿Desde los 9? ¿Y dónde trabajas? En la tarefa, en yerba. En la tarefa de la yerba. ¿Y por qué tuviste que salir a trabajar? Porque necesitábamos en mi casa. ¿Qué estaban necesitando? Y cosas, ropa, para comer. Todo eso. ¿Y para dormir, vos qué te llevas tu colchón? Colchón, ropa y un plato y una cuchara. ¿Y dónde dormís? Así en una cama. La armamos de tacuara. ¿Hay más chicos ahí en la tarefa? Sí.
¿Hay muchos chicos? Sí. ¿Y qué sueño tenés? Y seguir trabajando. Mi sueño es erradicar el trabajo infantil, no solo en la yerba mate, sino que en otras cosechas de nuestro país. Por eso presentamos un proyecto de ley de certificación. Cuando vos vas a comprar, lo que vas a ver es que esté certificado. Y eso que elijas va a beneficiar al tarifero doblando el sueldo. Bueno. Un poco era eso. Nosotros estamos en la tercera etapa de la campaña, que es una etapa donde estamos sumando a los ciberactivistas, porque a veces no podemos estar en un reclamo. Yo a veces adhiero a varios reclamos que se hacen en Buenos Aires y no puedo estar. Hay mucha gente que adhiere en diferentes puntos de nuestro país de lo que hacemos nosotros y por ahí no nos puede acompañar de alguna forma. Entonces, lo que hicimos ahora es, desde Sueño para Misiones, si quieren entrar a la página, es sumarse a nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, y van a tener mucha información para compartir en las redes sociales y cada uno uno de ustedes ser un ciberactivista. Podemos cambiar de ahí, podemos incidir de ahí, esa es una herramienta que la podemos usar hoy y podemos decirle a este gobierno o al que venga que nosotros no aceptamos que hayan chicos trabajando detrás de ninguna cosecha o detrás de ningún lugar. Entonces, me parece, eso es lo que venimos a contarles. Yo agradezco a la RAP, agradezco a Viviana, agradezco a Sonia por la invitación. Y bueno, estamos acá para eso. Y lo que les pido es esto, que podamos todos juntos ser la generación que erradique el trabajo infantil de los campos en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para continuar con el panel, vamos a tener al doctor Rafael García, que se va a referir a trata laboral, Fiscalía de Delitos Conexos a la Trata. Él es abogado, secretario penal a cargo de la Secretaría de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil en Internet y Grooming. Se desempeña en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Es docente en la Universidad Nacional de Quilmes, en el taller de prevención contra la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Además, es docente en la Escuela de Policía Coronel Dantas. Lo escuchamos al doctor García. Hola, bueno, muchas gracias a todas las organizadoras por la invitación. Un desafío muy importante porque gente que he trabajado en el territorio, tanto Viviana, que hemos compartido varios allanamientos y varias horas y noches trabajando, y Natividad también, que no solamente me ha ayudado en el campo, sino también en algunas traducciones, en investigaciones complejas que hemos llevado a cabo. Entonces, cuando ella daba en la apertura, tomé algunas notas y les felicito por ahora pronto tener la oficina de asistencia a la víctima dentro de AMUNRA. La verdad que algo muy importante. Y bueno, y ahora me toca un poco expresarme de un caso específico de trata laboral, que viene un poco ligado a lo que habló recién la panelista anterior, que te felicito por el trabajo también que estás haciendo. Y cuántas realidades también que dijo Nacho, ¿no? De Telefe. Esto de decir la convivencia policial, si hay delito o no hay delito, las injusticias que se cometen también dentro del Poder Judicial hacia los migrantes, hacia los trabajadores. Acá les voy a contar brevemente un caso de trata laboral que tomamos conocimiento por intermedio de una escuela agraria, en donde una niña de 10 años tenía sus manos entre las ropas, no las mostraba, y tenía las manos lastimadas. Le llama la atención a la docente. Cabe destacar que generalmente no se denuncian estos tipos de casos. Nos llega esa información por intermedio de los guardaparques, que los conocemos por haber trabajado mucho tiempo dentro del Parque Pereira, y nosotros desde la Fiscalía, de una forma proactiva, nos dirigimos a la escuela a escuchar a los docentes y a recepcionarle la denuncia en la escuela. Que eso es un poco también lo que pide el Estado, ¿no? Que la Fiscalía sea proactiva en cada una de las investigaciones, no que se quede en el escritorio esperando que venga la víctima o que venga la familia a denunciar. Sí, podemos ver el video, un segundito.
Bueno. Lo está reproduciendo pero no toma el formato. Bueno, vamos a seguir igual con la presentación sin el video. Una lástima que justo era un video de Telefe donde un poco contaba esta realidad que no pasa en Misiones, como dijo la compañera, sino que pasa acá a 20 kilómetros en Berazategui, a muy poquitos kilómetros del obelisco. Entra en las manos de la niña de 10 años, que había sido afectada por los agroquímicos, ¿no? Por esa manipulación de agroquímicos que tienen los chicos por las jornadas laborales extensas que llevan a cabo. Se da comienzo la investigación, ¿no? Se recaban testimonios, se realizan tareas de campo y podemos determinar que esas lesiones se debían a la maniobra de agroquímicos, ¿no? Cuando recogía verduras de niña. Y en la tarea de investigación también logramos fotografiarla en el momento en que estaba trabajando. Y es muy importante lo que dijo Nacho y poder determinar a ver si realmente existe una situación de explotación laboral infantil, pero el trabajo infantil está prohibido y el Estado nuestro en todos los tratados internacionales lo ha ratificado. Y más allá de eso, en este caso, luego de una ardua investigación, que acá pueden ver de más de cerca, después los imputados, se determina que no solamente trabajaba en extensas jornadas laborales, sino también los fines de semana, sábado y domingo, que no tenía colegio, trabajaba. Acá están los imputados, que obviamente cuando hacemos la investigación de los imputados por vía de migraciones tenían mucho tráfico a distintos lugares limítrofes. La flota automotriz, ¿no? Como pueden ver acá, muchísimos autos, camiones, y uno empieza acá a evaluar la simetría que existe entre los dueños de las quintas y las familias trabajadoras. Uno de los domicilios de los imputados, una foto que fuimos tomando por dron de la quinta de Loquera, acá pueden ver, y acá tienen un poco el desenlace de lo que nos encontramos cuando llegamos al allanamiento. Encontramos 19 trabajadores, 4 menores de edad, trabajaban de la escuela al regresar, 17 y 19, en verano agregaban a la mañana temprano otro tipo de labor, y la relación laboral encubierta era la mediería. Eso que por ahí, cuando uno entrevista, dice, no, yo tengo ese trabajo de mediero, pero es una relación encubierta, porque en realidad el trabajador no sabe lo que hace el dueño, dónde vende la verdura, a qué precio, a dónde, cuánto, qué cantidad. Solamente el trabajador carga, realiza todas las tareas adherentes a la extracción de verdura, y luego los dueños se encargan de transporte y lo venden en los mercados centrales. La procedencia de la gente de Tarija, acá vemos un poco de dónde viene la familia, ¿no? Y el traslado, la captación de otro país hacia la Argentina, en este caso hacia Berazategui. Los pasajes son abonados por los dueños. Los padres, que son, ambos eran analfabetos. Entonces acá tenés, por un lado, una situación de migrante y por otro lado, los padres analfabetos. Y ahí eso es una especial situación de vulnerabilidad. Ahí está clara la situación de vulnerabilidad, porque ser migrante ya lo coloca al migrante en esa situación. Y estos son los lugares donde ellos vivían. Entonces, si ustedes les mostraba hoy el lugar donde vive el dueño, y ustedes ven dónde vive la gente trabajadora, ¿sí? Sin ningún tipo de relación de obra social, sin ningún tipo de todo trabajo informal, y además del trabajo informal, la explotación en sí, precisamente en este caso. Acá pueden ver los agroquímicos, con los cuales los chicos continuamente manipulaban. Y bueno, y un poco ahora lo que es la experiencia de la investigación y el allanamiento, porque en un allanamiento, y esto lo ha pasado también con Viviana, hay muchísimos actores del Estado que están presentes, que se convocan. Dirección de Migraciones, Ministerio de Trabajo, AFIP, la Dirección Nacional de Rescate de Provincia o Nación, de acuerdo a la Fiscalía con qué programa trabaje, COPRETI, lo que es trabajo infantil, y el Ministerio Público Fiscal.
Entonces se tiene que hacer una reunión previa y en ese momento también explicarle a cada operador que va a ir al lugar qué es lo que vamos a hacer y qué va a pasar con las víctimas. Porque si no se habla previamente,